Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática en álgebra, aún viendo las características de la nomenclatura algebraica. Y en esta oportunidad aprenderemos las clases de términos. Veamos el primero, término entero. ¿A qué nos referimos con un término entero? Son aquellos que no tienen denominador literal, es decir, no hay letras en el denominador. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el término 2x e y. Si observamos, en el denominador no hay letras, Por lo tanto, 2x e y viene a ser un término entero. Veamos otro ejemplo. Tenemos el término 2/5 de y elevado al cubo. Observen, no hay letras en el denominador. Por lo tanto, viene a ser un término entero. Veamos un ejemplo más. El término menos 9a a la quinta b a la séptima. Tampoco hay letras en el denominador. No tienen denominadores literales. Por lo tanto, viene a ser un término entero. Entonces, ese viene a ser el primer o la primera clase de término. El segundo, el término fraccionario. ¿Y cuáles son los términos fraccionarios? Son aquellos que tienen denominador literal, es decir, ya hay letras en el denominador. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 2x sobre y, fíjense, el denominador hay letras, por lo tanto 2x sobre y viene a ser un término fraccionario. Tenemos el término 7a sobre 5y elevado al cubo. Observen, hay letras en el denominador. Por lo tanto, es un término fraccionario. Veamos un ejemplo más. Menos 9a a la quinta sobre b a la séptima. Hay letras en el denominador, por lo tanto, viene a ser, como habíamos mencionado, un término fraccionario. Veamos la tercera clase de término. El término racional. ¿Y cuáles son los términos racionales? Es el que no tiene radical, es decir, son aquellos que no tienen radicales, como los términos enteros y los términos fraccionarios. Reitero, el racional es el que no tiene raíz. Y por lo tanto, como hablamos de enteros, voy a copiar los mismos ejemplos. 2x e y, 2/5 de y al cubo, menos 9 a la quinta b a la séptima. Y también vamos a anotar algunos ejemplos de los términos fraccionarios. 7a sobre 5y al cubo, menos 9 a la quinta sobre b a la séptima. Todos estos términos vienen a ser términos racionales porque no tienen raíces. ¿De acuerdo? Veamos otra clase de término. El término homogéneo. Los términos homogéneos son aquellos que tienen el mismo grado absoluto. Y cuando hablamos de grado absoluto, hablamos de la suma de los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Tenemos los términos 2x cuadrado y a la quinta, 1/5 de a la cuarta b al cubo y menos 3y a la séptima. Del grado absoluto ya lo habíamos visto en el grado de un término. ¿De acuerdo? Veamos el primer término. Tenemos el grado absoluto, suma de los exponentes de las partes literales. 2 más 5 es 7. Entonces el término es de séptimo grado absoluto. El siguiente término, partes literales a y b, exponentes 4 más 3 también es 7. Entonces es de séptimo grado absoluto. Siguiente término, parte literal, es y, el exponente es 7. Por lo tanto es de séptimo grado absoluto. Y fíjense, los tres términos tienen el mismo grado absoluto, por lo tanto son términos homogéneos. No se van a olvidar este detalle. Veamos el siguiente término, términos heterogéneos. Cuando hablamos de términos heterogéneos, son los que tienen distinto grado absoluto. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el término 3xy a la quinta, 1/5 de ab, menos 3y elevado a la quinta. Entonces veamos grado absoluto del primer término. Acá se sobreentiende que está el 1, sumando 1 más 5
de las partes literales, los exponentes, viene a ser 6. Por lo tanto, es de sexto grado absoluto. Un quinto AB. Acá se sobreentiende que está 1 de A. De B también se sobreentiende que el exponente es 1. Entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, es de segundo grado absoluto. Y el último término, que es 3y a la quinta, el único exponente es 5. Entonces el término es de quinto grado absoluto. Y todos los grados absolutos de los términos son distintos. Por lo tanto, son términos heterogéneos. No se olviden estos detalles porque para resolver problemas los vamos a volver a utilizar. De todas maneras, voy a dejar el enlace del grado de un término para que puedan repasar. Veamos el siguiente clase de término, el término independiente. El término independiente es aquel que no tiene parte literal, es decir, la parte literal tiene exponente 0. Esto ya lo habíamos visto cuando hemos aprendido las características del coeficiente. Veamos algún ejemplo. Tenemos el 6 y por la propiedad del elemento neutro de la multiplicación podemos escribir de la siguiente manera. Les dejaré el enlace para recordar el concepto de coeficiente. Entonces, elemento neutro, todo número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número. 6 por 1 es 6. Por lo tanto, esto podemos escribir 6 por, en lugar del 1 vamos a colocar la potencia de exponente 0. Todo número elevado a 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto, el 6 viene a ser término independiente. Es decir, cuando no tenemos la parte literal, viene a ser término independiente. Veamos, menos 4 también es un término independiente. Lo que habíamos visto. Voy a anotar el menos 4, propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Por lo tanto, voy a anotar el menos 4 y en lugar del 1 anotamos potencia de exponente 0. ¿No? Todo número elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos este detalle. Por lo tanto, menos 4 y 6, que no tienen parte literal, vienen a ser término independiente. Y esto cuando estemos llevando polinomios nos va a servir bastante. Estas dos expresiones podemos anotar de la siguiente manera. 6 por x a la 0, anotamos 6x elevado a la 0, puesto que la multiplicación se sobreentiende. Lo mismo en esta otra. Esto va a ser igual, anotamos el menos 4x elevado a la 0. Reitero, ahí se sobreentiende que está la multiplicación. Entonces, nuevamente, las clases de términos nos va a servir bastante cuando estemos llevando polinomio, monomio, binomio más adelante. Otra clase de término, que son los términos semejantes. Y esto que quiero que presten también mucha, pero mucha atención. ¿A qué nos referimos con términos semejantes? Son aquellas que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Por tanto, se pueden sumar y restar. Reitero, misma parte literal y mismo exponente. En esta clase de términos podemos sumar y restar. Este concepto tenemos que manejarlo bastante cuando estemos haciendo operaciones algebraicas u operaciones con términos semejantes. Misma parte literal y mismo exponente. Por favor, no se olviden este detalle. Ejemplos. Tenemos el término 3x elevado a la quinta. Otro término, un quinto de x elevado a la quinta. Ahora fíjense, misma parte literal, x, x, mismo exponente, 5, 5. Por lo tanto, 3x a la quinta y un quinto de x a la quinta son términos semejantes. Anotaremos un ejemplo más. El siguiente término, menos 3x elevado a la quinta. Ahora observen, x, misma parte literal, x, x y x. Mismo exponente, aquí es 5, 5 y 5. Entonces,
3x a la quinta, un quinto de x a la quinta y menos 3x a la quinta son términos semejantes. Como les había indicado, más adelante aprenderemos a realizar operaciones como la suma y la resta. Veamos otro ejemplo. Tenemos el término a cuadrado b. Recordarles que aquí se sobreentiende que está el 1 y además es positivo, ¿no? El siguiente término, menos 6a al cuadrado b. Fíjense, misma parte literal, a, b, y mismos exponentes. De a el exponente es 2, acá también 2, y de b acá es 1 y acá también es 1. Por lo tanto, a cuadrado b menos 6 a cuadrado b son términos semejantes. Siguiente término, menos 7 sextos a cuadrado b. Nuevamente, términos semejantes. ¿Qué nos indica? Aquí tenemos a cuadrado b y a cuadrado b. Misma parte literal, mismo exponente. A al cuadrado, aquí también a al cuadrado, b a la 1 y b a la 1. Entonces estamos hablando de términos semejantes. Por favor, les pido que no se olviden este detalle y esta definición, concepto claro de lo que viene a ser términos semejantes. Finalmente tenemos el término irracional. ¿Y cuáles son los términos irracionales? Es aquel que tiene radical, es decir, aquel que tiene raíz. Veamos algunos ejemplos. Tenemos la raíz cuadrada de x, ya tenemos raíz, entonces es un término irracional. Otro término, 3 sobre la raíz cuadrada de AB, entonces ya hay raíces, es término irracional. Veamos otro término, 7 raíz cúbica de x al cuadrado y, hay raíces, por lo tanto es un término irracional. Entonces, cuando veamos raíces en una expresión algebraica o en un término, estamos hablando de término irracional. Entonces, con estos detalles, les pido nuevamente, vuelvan a ver esta clase, que es clases de términos, para reconocer y repasar y además conocer las características de las clases de términos, que lo utilizaremos, reitero, en los polinomios. Espero que les haya agradado este video, les invito a suscribirse a mi canal, de la misma manera les pido que lo compartan. Hasta la próxima.